os decía, les hemos pedido a cada uno de ellos de manera muy breve que subrayen o pongan una conclusión o un punto final a estas jornadas, o que se les haya quedado algo en el tintero, y luego, bueno, pasaremos a formular las preguntas que habéis dejado en la caja. Y luego, por supuesto, si se os quedan unas últimas dudas, preguntas, pues antes de acabar abriremos un nuevo turno, ¿de acuerdo? Bueno, pues no sé por qué. Lucy, ¿empiezas tú o quién? O Julia, que todavía nos tenía algo al final, para el final, como queráis. Bueno, de hecho, puesto que acabo de presentarlo, tal vez poner otra vez en énfasis dos cosas muy importantes, y es la idea de un poco alejarnos de la idea del alumnado como deficitario y fijarnos en todas esas nuevas competencias que de forma natural van desarrollando en el contexto en el que se encuentran. Y por otro lado, como hecho muy importante, en la palabra empoderamiento. Antes estábamos en el sindicato y teníais en la puerta la frase, ¿no? De la educación al empoderamiento. Yo pienso que esa palabra es muy importante y enlaza con lo primero, es decir, si tenemos en cuenta todas estas competencias que ellos ya desarrollan de forma natural, un poco visibilizarlas y aprovecharlas, sobre todo esta idea de aprovecharlas y empoderarlos a que las usen. Cambia bueno, hemos visto que cambia su autopercepción y tal vez en su proceso educativo, sobre todo los que son adolescentes, pues puede suponer un cambio importante. La llegada a un nuevo lugar, una nueva lengua, pero si contamos con lo que saben, pues puede ser muy positivo para ellos. Tal vez estas dos, que ya he ido desarrollando, estas dos ideas creo que son para mí las claves. Bueno, Félix, ¿quieres acabar tú con zerbait bukatzeko? Azpimarratzeko ideiaren bat, edo? Bueno, yo de lo dicho a la mañana o de lo no dicho, pues subrayaría una cosa. Lo del absurdo planteamiento del trilingüismo yo creo que ha quedado claro, ¿verdad? Que igual no es tan absurdo. Pero, sin embargo, creo que habría que trabajar o habría que insistir más en un paso previo, que es un bilingüismo potente y de verdad, que no lo tenemos. O sea, sin tenerlo, queremos pasar al trilingüismo, ¿verdad? Sin hacer, como si el bilingüismo ya estuviera superado. Yo creo que habría que insistir en conseguir un bilingüismo equilibrado de alto nivel, con un buen euskera y un buen castellano, y luego ya hablaríamos del otro. Y una cosa que nos dejamos en el tintero, como casi todos, es el tema de los inmigrantes. Entonces ese 6%, 10% o mucho más por ciento. A la mañana me decían que aproximadamente el 40% en la zona de Tudela, por el sur de Navarra, pues es de origen inmigrante. Entonces, claro, hay que hablar siquiera del aprendizaje del euskera, que es un poco difícil. Y me decían, incluso habría que hablar del aprendizaje del castellano, que no está ni garantizado. Entonces creo que habría que reflexionar sobre esto mucho para hacer un bilingüismo potente y incluir un programa o un plan de inclusión del alumnado inmigrante, que son los problemas gordos que tenemos actualmente. Y con eso no quiero decir que el trilingüismo había que olvidarse de él. Creo, y a la mañana hablábamos o al mediodía, creo que una visión negativa y destructiva es más fácil de hacer. Claro, decir que el trilingüismo es un disparate es que a nada que se investiga se ve. Pero si defendemos el trilingüismo, o sea, que tienen que aprender inglés, ¿qué plan, qué manera, cómo diseñaríamos para que eso sea una realidad? Es decir, si primero tienen que aprender euskera y castellano, luego el inglés, ¿cuándo luego y cómo luego? Así.
Bueno, Lucy, te dejamos ahora a ti, a ver, que subrayes alguna idea. A ver. Yo creo que tenemos que plantear siempre lo más difícil, porque lo que hacen las escuelas de élite ya es fácil, ¿no? Tienen niños escogidos, padres que pagan mucho, entonces tenemos que ir a ver lo más complicado y luego podemos echar un poco atrás para ver cómo podemos trabajar con los niños y niñas de clases regulares, ¿no? Entonces, yo como he visto que hay bastante reticencia por la cuestión de los proyectos, quiero insistir en que se pueden hacer. He tenido la suerte de trabajar bastantes veces en Nicaragua en condiciones muy precarias, sin nada, sin un ordenador, nada, o sea, con la pizarra, los lápices y las manos y la voz y allí hemos hecho proyectos, hemos trabajado por proyectos y hemos hecho que los niños, por ejemplo, pues organizaran carteles para la limpieza del centro escolar y para el cuidado del entorno. Y hemos hecho que los niños recogieran leyendas de sus abuelos, leyendas populares, para hacer un libro así muy precario. Quiero decir que se puede hacer, se puede hacer. Yo creo que es posible y que es un cambio radical en la educación en general y en la educación lingüística en particular, porque si pensamos que las lenguas se aprenden utilizándolas, pues vamos a utilizarlas para hacer cosas con las lenguas, ¿no? Para realmente cosas prácticas. Entonces, bueno, hay que pensar cómo hacerlo. Yo entiendo que muchas veces es difícil, pero tal vez nos hacemos una idea equivocada de lo que un proyecto puede ser algo muy pequeño, ¿no? Y se pueden ir juntando pequeños proyectos de aula y eso llevarlo a término a lo largo de un curso escolar. No sé, yo pienso que es posible y que no es necesario tener grandes medios y grandes recursos. También se ha dicho cómo cumplir con el currículum. Es que un proyecto tiene que integrar el currículum, tiene que estar allí. Entonces, bueno, es cuestión de traducir, ¿no? Digamos que lo fácil es ir a los libros de texto porque allí el currículum está allí puesto, ¿no? Ya está programado, ya. Pero bueno, yo me aburro con los libros de texto, con perdón, no sé si hay autores por aquí, a veces los miramos, ¿no? para buscar ideas, pero y los alumnos también al cabo de un tiempo, o sea que yo rompería una lanza en favor de... Luego, yo no sé, ¿puedo discrepar un poco? Discrepa todo, mucho, discrepa mucho. Yo creo que no es necesario ser un buen bilingüe para aprender otra lengua. Se puede, pienso, por lo que he visto, también por la experiencia, que se pueden aprender simultáneamente 3 lenguas, siempre y cuando la enseñanza sea de gran calidad. Ese es el reto, ¿no? Si no hacemos eso, en cierta forma estamos estableciendo como 2 categorías. Las categorías de los niños que van a las escuelas concertadas, por ejemplo, en Cataluña hay un montón, espero que cambie en el futuro. Los niños que van a las escuelas concertadas, los niños que van a las escuelas privadas y luego los niños que van a la pública y que irían a la pública en otras condiciones. Yo creo que de la misma manera que pensamos que tenemos que enseñar las lenguas propias, porque si no estamos discriminando a los niños extranjeros o a los que tienen, digamos, menores competencias lingüísticas, también tenemos que enseñar inglés. Y no sé cómo, pero hay que hacerlo bien, de calidad, pero para mí es súper importante la cuestión de la discriminación, o sea,
no podemos hacer dos categorías de alumnos. Ya existen las categorías, ya existen las clases, si queréis hablar en términos marxistas, pero además no podemos perpetuarlas en la escuela con una manera de planificar. No sé qué piensas. Bueno, sí, no te falta razón, pero tú misma has dicho esta mañana que el problema es empezar precozmente. Que tienen que aprender inglés, ya lo hemos dicho, todos estamos convencidos. Tienen que aprender inglés, el inglés es necesario. Pero aprender, iniciar eso, como se hace en la comunidad autónoma, a los 3, 4 años y pretender generalizar a todo, porque los anteriores responsables de educación decían, y esto dentro de poco ya es imparable, y dentro de poco será todo el alumnado, y esto es un triunfo de la modernidad. Era una fantasmada. Pero tú misma, no sé si has dicho esta mañana que no hay ni una ventaja en empezar precozmente, tempranamente, porque lo único que se aprende, has dicho, creo que son palabras tuyas, lo único que se aprende es el acento un poco. Sí. Y de hecho, el nivel de inglés se consigue equiparar a los 12 años. Sí. Palabras tuyas. Sí. Entonces, ¿para qué gastar, si tú decías, ¿para qué gastar toda esa energía con si fuera el inglés o sea, el alemán y el francés en Luxemburgo, no me preocupa, porque allá lo hablan todos, pero aquí con un euskera tan desnormalizado, todavía tan precario, y en Navarra más todavía, echar ahí otra energía para esto. De todas maneras, el dilema que planteas es muy importante, porque si nos dormimos, los colegios de élite no tienen ni un problema en hacer 2, 3 y las que hagan falta, porque tienen profesores extraescolares, viajan, los padres tienen alto nivel socioeconómico y probablemente eso va a funcionar. Pero ¿cuál es la alternativa que propondríamos para que el bilingüismo sea real y luego se pueda convertir en trilingüismo sin caer en el trilingüismo temprano que no le veo en ningún sentido? Ahora, la otra alternativa, la de los colegios de élite y privados y tal, es muy tentadora, porque claro, ellos están ya a los 4 años aprendiendo inglés y los niños pobres no van. Entonces, eso puede provocar la estampida de las familias, de los centros públicos, para decir, es que aquí no se estudia inglés y en el otro colegio ese se estudia. Es una cosa difícil de construir, ¿eh? Sí. ¿Que se puede aprender 3 lenguas? Sí. Por supuesto que sí. Pero generalizarlo eso me parece... yo quería solo una cosita pequeña. Quiero decir que yo estoy de acuerdo en no hacer estas barbaridades de empezar bueno, lo que ya he dicho, empezar en infantil, con pocas horas, porque esto no sirve de nada. Pero en cambio... a finales de primaria, mostrar a la sociedad que se puede hacer, que se está haciendo una enseñanza del inglés de gran calidad, que los niños, o sea, que la escuela pública tiene que ser una escuela de gran calidad para que realmente sea creíble. Claro, sí. Pero la clave a final de primaria, claro, estamos de acuerdo. Claro. Sí. Bueno, antes de pasar a las preguntas, yo creo que María, querías apuntar algo quería hacer alguna puntualización, alguna pregunta en torno a esto, ¿no? Ahí. Así, ¿no? Perdona. Vale. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos por vuestra exposición. Yo quería un poco abundar en lo que acaba de decir Félix y lo que a la mañana has comentado tú, Lucy, y lo has vuelto a repetir, en cuanto a cuándo iniciar ese aprendizaje de esa segunda o tercera lengua. Bueno, yo soy maestra de educación infantil desde los años 80, desde principios de los años 80, y ahora actualmente soy tutora y cotutora de castellano en un centro PAI, pero que tiene implantado el programa de aprendizaje en inglés. Como sabéis, son 11 sesiones de inglés y 11 de castellano. Bueno, yo considero, desde luego, desde toda mi experiencia, primero que deberían de habernos consultado al personal que llevamos tanto tiempo trabajando en educación infantil con tanta dedicación, porque, bueno, no soy la única, pero yo hablo ahora mismo en nombre propio,
creo que el alumnado de infantil tiene primero que adquirir una serie de herramientas sociales, comunicativas en la lengua mayoritaria de donde están viviendo y emocionales. Aspectos emocionales se pierden muchísimos con este programa. ¿Por qué? Porque el alumnado no tiene esa figura de referencia que con 11 horas es escasa para tutoría, escasa para niños y niñas de 3, 4 y 5 años. A veces ni tan siquiera el espacio es un espacio de referencia, porque el alumnado tiene que hacer un trasiego de espacio a espacio para pasar, pues bueno, ahora me toca con la de inglés, ahora me toca con la de castellano. Creo que además siguen viniendo a los centros compañeras que bueno, vienen a tutorizar, a ser tutoras de educación infantil sin tener la especialidad, porque desde la Administración se está priorizando la competencia lingüística en inglés del profesorado. Y entiendo, como experta en educación infantil, que hay que mirar y escuchar al alumnado de 3, 4 y 5 años con la especificidad que requieren. Y eso lo da la formación. Entonces, bueno, creo que se están perdiendo muchas cosas, que desde luego no ha sido lo más acertado implantarlo en educación infantil y que esto deberían haber sido valientes y haberlo elevado a un modelo. El modelo D funciona muy bien. ¿Por qué no han hecho algo así? Que las familias elijan con libertad ese modelo de toda la enseñanza en inglés y no esto, porque esto puede segregar al alumnado, si no en infantil, sí en primaria. Y no alumnado precisamente que tenga alguna discapacidad, sino simplemente alumnado que tenga alguna dificultad. Gracias. Bueno, aquí bueno, es una expresión de una parte de lo que es en Navarra, ¿no? Que desde luego por parte de nuestros sindicatos somos profundamente críticos con esta implantación de una supuesta semi-inmersión en inglés, que quizás ellas no conocen el tema, pero claro, ahí falta otro análisis, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra lengua propia, ¿no? Que es la otra pata, ¿no? De lo que con una realidad lingüística diferente de la CAB está reivindicando tanto Félix, pero que también es una reivindicación de nuestro sindicato general, ¿no? Que existe una lengua mayoritaria, pero también existe una lengua minoritaria y qué pasa con ella, ¿no? Y también el objeto de estas jornadas no solamente hablar del bilingüismo, sino estamos hablando por eso de plurilingüismo, y ese plurilingüismo cómo se plantea, y no podemos hacer una abstracción como si esa otra lengua propia de Navarra no existiera, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente recojo que el marco que le hemos dado, hemos querido huir del ámbito político y de la utilización política de este tema, pero desde luego sí que queremos decir el ámbito, desde luego, de la didáctica de las lenguas y de que existen 2 lenguas en Navarra, no una sola. No sé si tenéis al hilo de esto comentar algo yo. No me tocaba, pero bueno, me lo he saltado. Tú, Félix, igual. Sí. Hombre, yo he dejado bien claro mi posición en este sentido. Quiero decir que y al final es una opción del tipo que queráis, pero en el País Vasco y aquí pues tenemos 2 lenguas y que el objetivo, además, es la ley. Es la ley. La ley de la escuela vasca dice que al final de la escolarización de la enseñanza primaria los alumnos deben dominar el euskera y el castellano por igual, en igual contenido y más. Que no se cumple, por cierto. No se cumple porque en el modelo A y B no se llega, ni incluso en el D. Pero bueno, no seamos demasiados críticos con la ley porque igual también es un problema pedagógico y nuestro. En fin, no se cumple, pero sí sabemos que la mejor manera o lo más cerca de eso es el modelo D. Lo más cerca de conseguir que los alumnos y las alumnas al terminar la escolarización hablen bien el euskera y castellano. A mí eso me parece, aparte de un planteamiento personal e importantísimo, es que además es la ley en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En Navarra no creo que todavía es la ley. Pero aunque no sea la ley, es una lengua propia. Entonces, ¿para qué estamos mirando fuera lenguas cuando tenemos la lengua de aquí? Si tenemos nuestros bosques, nuestra fauna, nuestros ríos, pues vamos a cuidarlos.
nuestras lenguas, las de aquí, y luego, o un poco más tarde, o cuando sea, vamos a garantizar que al terminar la primaria se sepa inglés también. Pero ya que vamos a hacerlo bien, no esas chapuzas que hemos visto que se pueden estar haciendo. Entonces, es que son todos los boletos para que fracase. O sea, hacerlo prematuramente, hacerlo de una manera inadecuada, hacerlo teniendo en cuenta que la lengua minoritaria propia del país, que es propia de la diversidad. Si estamos hablando de los inmigrantes, pues la diversidad propia. Bueno, batzuk egin dutela ahalegina idazteko eta egiteko eta galdera ugari ditugula eta goazen ya posible dugun aurre egiteko. Bueno, mucha gente ha hecho preguntas, hay bastantes, entonces bueno, voy a intentar de una manera ágil pasar a una u otra persona. Entonces, como no hemos tenido un descanso, voy a hacer una de las preguntas que es un poco ligera como para, no sé, esta tensión que tenemos o esta profundidad, a darle alegría. Bueno, la pregunta es la siguiente. A ver, euskeraz denez, euskaraz egingo dut, eta gero itzuliko dut. Aurten, Eurovisionen inglesez abestuko du Espainiako abeslariak. Zergatik? Galegoz, katalanez edo euskeraz egingo balu, zer gertatuko zen? Bueno, como sabéis, la representación de Eurovisión va a ser en inglés este año, ¿no? Bueno, ¿qué os parece? Puede contestar cualquiera, los tres, y luego, si esta se hiciera en gallego, en catalán o en euskera, ¿qué es lo que sucedería? Bueno, ya ocurrió, ¿no? Yo creo que fue... ¿Ya ocurrió? No. Con Joan Manuel Serrat ocurrió. Sí. Se negó a cantar el La 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 y lo cantó a Maciel en castellano. O sea que... Ya. ¿Qué pasa? Que tal vez los más jóvenes no saben. No saben. Ya he hecho un resumen feliz, ¿no? La podéis cantar. ¿Quieres que la cantemos? En catalán. Yo canto muy mal. Y Julia seguro que no la sabe. Pues muy joven. Bueno, que canten en inglés, pues como casi todos los países cantan canciones en inglés, no me parece tan disparatado. A ver, Ego. Es ridículo. Hace unos años un grupo catalán llamado Astruz presentó una canción a Eurovisión y se la rechazaron antes de llegar al proceso de selección, y se presentó en Andorra, en catalán. Sí, o en sí. inglés, igual, al final no estoy seguro. Sí. Joan Manuel Serrat. O sea que no hablamos solo del franquismo que han dicho por ahí. Serrat dijo que no cantaba si no era en catalán y no le dejaron. O sea que... Pero bueno, está bien. Bueno, este era un intermedio. Pasamos ahora a las preguntas más serias. Bueno, a ver, bueno, esta es para Félix, ¿no? La pregunta del millón. ¿Qué hacer para que se utilice más el euskera? Has hablado del conocimiento, pero del uso. ¿Hay alguna propuesta concreta? Sí, es una pregunta muy difícil. Es muy difícil porque el uso del euskera, o sea, el conocimiento, ya habéis visto los datos en la Comunidad Autónoma Vasca, en la escolarización ya va por cerca del 80% en modelo D, todo en euskera. El 80% de los niños y niñas saben euskera, en principio, porque están haciendo todo el día en euskera, lo saben. Pero el uso del euskera dentro de la clase ya habéis visto que disminuía bastante y al pasar a secundaria disminuía mucho más. Se queda en un 20% en clase de euskera con profesor de euskera. Y si vamos al patio, pues ya se queda en un, no sé si, no me acuerdo ahora los datos, pero era en torno a un 16 o 18%. Claro, esto plantea un problema que es difícil de resolver porque los niños y las niñas saben euskera, pero utilizan el castellano. Eso nos demuestra a las claras que todavía no hay una situación de normalización. No hay una normalización. Yo suelo poner a menudo el ejemplo del cine en euskera.
¿Qué posibilidades, por ejemplo, ¿no? Para ver que aunque la escolarización se va normalizando a bastante buen ritmo, por eso yo calculo que para el 2024, que ya no falta tanto, pues prácticamente el 90% será en euskera, casi todo el mundo. Es un triunfo del pragmatismo de los tres modelos que al final, pues, y con la dificultad de la distancia que hay entre el euskera y el castellano, ¿eh? No es como el catalán y el castellano, que lo vuestro es sencillísimo, eso lo hace cualquiera. Bueno, entonces, el problema es el de la normalización social. Entonces, no tenemos la televisión, por ejemplo, para ver películas en euskera, no hay. No tenemos cine. En Donosti, que es la más vasca de las capitales, no hay ni una sola película en euskera. No puedes ir a practicar. Puedes practicar en la calle y demás, pero todavía no es una situación de normalización. Ahora, seamos optimistas, el incremento del uso según el quinto informe sociolingüístico, pues indica que poquito a poquito, un 1% cada 10 años así, se va incrementando. No es mucho, pero se va incrementando. Pero no se puede ir al cine en euskera, por ejemplo. No es normal, lo nuestro no es normal todavía. Todavía no es normal. Bueno, una para Lucy, que es un poco larga. La situación sociolingüística, normalizada o no, regulada por las instituciones, condiciona el uso normal o natural de las lenguas en las escuelas. La realidad de los niños en casa y niños y niñas en casa condiciona también la integración en la escuela en el entorno del barrio más próximo. El miedo de los adultos, tanto profesores como padres, vecinos, puede interferir y dificultar en la adaptación de la comunidad a esa nueva realidad enriquecida por ser multilingüe. El miedo se puede cambiar desde la escuela, las prácticas docentes, actitudes hacia la lengua. Si este miedo, no sé, aquí hace una suposición de que existe este miedo. ¿Qué miedo? No? Yo creo que eres un miedo real a la multiculturalidad. Bueno, yo por lo que entiendo, no sé si está la persona que lo ha escrito y puede aclararnos más, porque es una pregunta que le han dejado. No sé qué. No sé. No sabes, no existe. No entiendo lo del miedo. El miedo a la multiculturalidad. Miedo a que, igual, no sé, yo no la he hecho. Miedo a que se utilicen esas lenguas en el contexto escolar. Las lenguas, las heritage languages. Bueno, no le veo el problema yo, de que los niños en el patio usen, yo qué sé, amazic o otra lengua, si es su lengua de relación, no veo yo dónde está el problema. O sea, es que siempre volvemos a lo mismo. Si estamos ofreciendo clases de gran calidad, estamos ofreciendo espacios de ocio, como comentábamos con Julia, en que se utilice el catalán o el euskera, tenemos programas de televisión, en fin, todo eso, bueno, pues vamos en la dirección, ¿no? Hay una cosita que quería comentar, que ya sé que no se puede comparar Cataluña y Euskadi desde el punto de vista de los usos lingüísticos y las propias lenguas, pero un fenómeno muy recurrente en el área, por lo menos en el área metropolitana, la lengua mayoritaria es el castellano, en el área metropolitana de Barcelona, pero muchos jóvenes cambian de lengua cuando llegan a la edad adulta. Este es un fenómeno que se está viendo. Es decir, que muchos chicos y chicas que han sido escolarizados en catalán, digamos, en los programas que ya existen pues de hace muchos años, han hecho toda la escolarización en catalán. En la adolescencia y la primera juventud, uso cotidiano del castellano, y en la primer periodo, entrada en el mundo del trabajo y empezar a una familia, ha hecho
hace que mucha gente cambie. Es curioso, es un fenómeno que se da. Aquí también. Aquí también. Sí. Entonces, eso no tenemos que perderlo de vista. Yo soy optimista siempre porque si no soy optimista ya no puedo trabajar, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque si no ofrecemos esta educación de gran calidad en euskera, en catalán, en gallego, estamos mermando las posibilidades de esta gente cuando entre en el mundo del trabajo, por ejemplo. Y esto ya sé que es muy crematístico, pero bueno, también nos da ánimo, ¿no?, para seguir. No sé qué piensas. ¿Qué pensáis? ¿O qué pensáis? Ya que has hablado de crematístico, a mí me parece muy importante que en el País Vasco, por ejemplo, el saber euskera sea pues un valor a la hora de conseguir un empleo. Claro. Y a algunos les parece como que es un disparate, ¿verdad? Que va contra la... Debiera ser por el euskera por sí mismo. Pero eso no nos planteamos con el castellano. No. Si no sabes castellano no vas a conseguir un empleo nunca. Exacto. Ya era hora de que para conseguir un empleo el euskera valiera para algo. Porque lo demás, para tener un título o hablar en la cocina o con las vacas o yo qué sé, eso... Sí, exacto. Bueno, creo que hoy mismo tenemos para que conozcan nuestras personas invitadas, una manifestación en Pamplona en contra de la discriminación de los castellanoparlantes. Sí, no, es que no les hemos contado todavía, sí, hoy había, un poco para que conozcáis un poco la realidad de Navarra, ¿no? Porque se obvia la realidad de que el 100% de las personas de Navarra somos castellanoparlantes, ¿no? En el sentido de que como hay un alto porcentaje, como según los datos de Félix, un 90 o un 80 y tantos % son monolingües castellanos, se obvia la realidad de que los que somos bilingües castellano-euskera también conocemos el castellano, ¿no? Entonces, cuando se dice que se discrimina el castellano, yo también entonces me siento discriminada porque yo también soy castellano parlante, ¿no? Bueno, es muy curiosa, luego la cena os cuento. Porque aquí la gente de Navarra ya lo conoce bastante. No sé si todo el mundo lo conoce la realidad, quizá la gente que viene de la Comunidad Autónoma Vasca no la conoce, pero bueno, seguís un poco por la prensa que ya os divertirá un poco, si no fuera tan triste la realidad. Bueno, como hay más preguntas, A ver, para Félix, defiendes el modelo D como el modelo mejor. Significa que solo parece adecuado aprender una lengua a través de su uso como vehicular. ¿Qué opinas de esto? Evidente, es evidente. O sea, es que si la aprendes como una asignatura, pues con el modelo A o como el inglés 3 horas y demás, ya sabemos que no vale para nada. Lo que vale es aprender cosas en la lengua esa, como lengua vehicular. Y si luego es translanguage o son varias lenguas o tal, ya tengo mis dudas de que sea lo más conveniente, pero se aprende aprendiendo cosas. Pero no es una opinión sin más, o sea, porque no es que yo esté opinando sobre eso, es como lo de la diabetes. Sabemos cómo se cura y cómo no se cura. Y todos los estudios que se van haciendo del ISEI, el Instituto de Investigación de la Evaluación del Sistema Educativo Vasco, desde el año 2006, 2009, 2012 y ahora va a salir el 2015, vamos, es que eso ya, yo no sé ni para qué lo preguntan, porque... Y lo hemos visto también en el inglés, en los informes del INCE y de todas las investigaciones. Cuanto más horas de inglés, como tú bien decías, si se hace intensivamente, más inglés se aprende. Cuanto más horas de euskera, más euskera se aprende. Bueno, batzuk dauden euskaraz, baita ere zuretzako Félix. Son para, por ejemplo, a Julia, que la dejamos sin hablar hace mucho tiempo. A ver, los proyectos que habéis presentado y tal, ¿a qué edad considera que es oportuno comenzar este tipo de proyectos? Bueno, exactamente a qué edad, no sé, pero desde primaria se pueden realizar proyectos y lo que creo... yo lo que creo que es importante es tener en cuenta qué hacemos en cada edad y
pues lo que comentamos, ¿no? Con qué recursos contamos y adaptarlo a ello para poder realizarlo. En nuestro caso hemos hecho proyectos en primaria, como hemos visto en datos, en alumnos que eran de segundo, de tercero, de quinto y en secundaria. Claro, hay que tener en cuenta qué puede hacer cada alumno. Y yo tiraría, bueno, en mi caso yo tiraría para lo alto, es decir, al iniciar ellos pensaban que no podían hacer, en mi caso los de secundaria, que no podrían realizar esa cosa tan compleja que era escribir un texto, ir a grabar, etcétera, etcétera, y luego lo pudieron hacer. Entonces, bueno, sobre todo eso, pensar en quiénes son los alumnos, en su contexto, en su realidad y en si se puede contar. Y una cosa que ha comentado Lucy que creo que es importante es también tener en cuenta pues el apoyo, o sea, la comunidad de práctica, las familias, etcétera, etcétera, e intentar integrarlo todo, que no es fácil. Bueno, otra de las preguntas yo creo que ya más o menos las has respondido, ¿no? De las que hay aquí, porque has estado todo el rato subrayando que la asignatura más adecuada para realizar este tipo de proyectos, al menos los que nos has mostrado, era las lenguas, ¿no? Las áreas de lenguas. Pero se podrían llevar, otra pregunta, ¿se podría llevar todas las áreas conjuntamente a través de esta metodología de proyectos que habéis presentado? O sea, tal vez hay una idea que yo creo que es importante y es que no es lengua. O sea, si decimos que la herramienta que usamos para conocer, para comunicar, para entender es la lengua, todas las asignaturas, todos los profesores, bueno, es una frase, ¿no?, que se ha usado mucho, todos los profesores son profesores de lengua. Con lo cual, pues yo creo que sí, que se puede integrar. Hay que mirar el currículum, a ver cómo podemos adaptarlo, si es que se puede adaptar todo, si hay que enseñar unos contenidos, pero la manera es cómo hacerlo para poner a los alumnos en una posición de actores. Yo creo que eso sería importante. Y cómo hacer, yo creo que hay muchas variedades, y luego también, bueno, es hacer una buena planificación. No sé si... Bueno, en el modelo andorrano, de hecho, no son las clases de lengua, son clases de... O sea, no son proyectos de lengua, son proyectos integrales, ¿no? De todo, en este modelo que se está experimentando ahora. O sea que no forzosamente las clases. Depende del proyecto lingüístico de centro, ¿no? Es que yo siempre vuelvo a eso, como los acuerdos que toma el equipo de docente de cada centro para cómo va a organizar todo lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a organizar, secuenciar, distribuir, no sé. Bueno, hay una pregunta que, bueno, la voy a leer porque yo tampoco la entiendo excesiva, la entiendo bien, ¿eh? Hay alumnos que no reconocen ciertos conceptos como iguales en distintas lenguas. No aceptan una explicación en castellano si están en momento en inmersión en euskera, porque dicen que no lo van a entender, ¿no? Y si están en euskera, en castellano, no sé. ¿Es por falta de madurez? ¿No se pierde algo a nivel de conocimiento de las áreas? ¿Tú, Feliz, qué piensas? No sé, bueno, se parte, no sé, yo puedo también hablar de ello. Yo he sido profesora de euskera en modelo D y desde luego no he encontrado que haya que los conceptos sean distintos. O sea, no sé, se parte de una idea previa que, por lo menos desde mi percepción de la realidad, no es así, ¿no? Que no se perciban los conceptos diferentes según en la lengua en el que se exprese, pero igual no lo ha entendido bien. Si hay alguien que le ha formulado esta pregunta y pueda explicarnoslo mejor. Ante un joven, un chaval que está aprendiendo
la célula en euskera, ¿no? Y hay algo que no entiende. Y tú le empiezas a explicar en castellano y dice, no, pero es que así no lo entiendo porque es diferente, ¿no? Como el mismo concepto, ¿no? Como si no entendiera que es lo mismo, ¿no? En un idioma que en otro, ¿no? Si esa asunción por parte del alumno es por falta de madurez. Puede ocurrir, eso puede. Que no reconoce, no reconoce, pues, o que yo qué sé, la división, o yo qué sé, pues, se me ocurre eso, ¿no? O el proceso de evaporación, ¿no? Que no reconoce que es lo mismo en castellano que en euskera, que en chino, que no lo reconoce. Y le parece ¿te ha ocurrido que es sí, o piensas que puede ocurrir? No, me ha ocurrido. ¿Te ha ocurrido? ¿Y qué respuesta le has dado? Porque pues no he le veo. intentado explicarle que el mundo es, digamos, el mismo, ¿no? Se exprese en un idioma o se exprese en otro, pero bueno, pues es como un rechazo a que te lo expliquen en otro idioma. Sí, yo no veo ninguna dificultad en que el profesor o la profesora se lo diga en una lengua y se apoye en la otra, en las dos, que haga una especie de bilingüismo o el translanguaging. Pero bueno, puede ocurrir, sí. De todas maneras, digamos que los alumnos del modelo D, en las pruebas que hacen para la selectividad, para la universidad, los alumnos del modelo D obtienen resultados similares o incluso mejores que los del modelo castellano. O sea, en sí mismo, por hacerlo en una lengua o en la otra, no debe suponer una dificultad. Ahora, que a un niño o una niña en concreto tenga una confusión ahí de identidad o que no... puede ocurrir, sí. Pero yo creo que eso pasa o puede pasar en los casos donde no se está entendiendo muy bien todo lo que se está haciendo. Por ejemplo, cuando no se trabaja por proyectos, se está aprendiendo todo de memoria para el examen, entonces cambiar de código supone más confusión. En cambio, si se está aprendiendo de una manera más constructiva, eso no va a pasar, ¿no? Yo creo que puede ir a lo mejor el asunto por ahí. Bueno, yo creo que esta es la última pregunta y luego si todavía quedan dudas, si queréis hablar, pues... a ver, es una pregunta de tanto en Cataluña como en Euskadi, o sea que es para los tres. ¿Qué presencia real tienen las pruebas de diagnóstico? Un poco qué opináis sobre esto, la edad que se hacen, qué opinión tenéis sobre las pruebas de diagnóstico. Las competencias básicas y todo eso. Las pruebas de diagnóstico, las pruebas externas, ¿no? Sí, supongo, vamos. En el caso concreto de Euskadi se viene haciendo desde hace muchísimos años, desde los 2003 o algo así. Las que se vienen haciendo. Sí. A mí me parece, yo desde luego me las estudio todas, me encanta el analizar esta y ver la diferencia de 2003 a 2006, lo mismo que los informes PISA, ver qué evolución. Lamentablemente la evolución no suele ser muy grande, porque los problemas que se detectan en el 2006 los ves en el 2009, los ves en el 2012, y los informes PISA del 6, del 9, del 12, del 15, casi todos te dicen lo mismo, ¿no? Yo tengo una buena impresión. Son instrumentos muy útiles, hechos externamente, anónimos, y luego nos dan a los que discutimos y reflexionamos sobre el tema. Me parece muy bien. Otra cosa es que con la LOMCE, esas pruebas que quieren meter para ver qué centros o qué niveles a no sé qué edad y que si van a ser reválidas o no reválidas, eso ya me parece un disparate. Pero que tengamos un instrumento para saber, como sabemos, por ejemplo, que en el modelo A no se aprende euskera, en el B poquito y en el D, que es el mejor, es que eso es la prueba de toque, eso es la prueba de la insulina. O sea, ¿cómo se cura la insulina? Pues con el método D. Bueno, yo creo que son importantes estas pruebas para precisamente para mostrar que la educación plurilingüe
no es negativa, como se ha intentado demostrar desde otros lugares, ¿no? Y en el caso de Cataluña, el hecho de poder decir que los niños y niñas catalanes no saben menos castellano que los niños de Soria, pues eso es ha sido muy relevante políticamente, ¿no? Y por lo tanto, para mí es un instrumento importante desde el punto de vista político, ¿no? Luego, las pruebas que se hacen de competencias básicas y PISA y todo eso tienen su lado pérfido desde mi punto de vista, porque en los centros privados y en determinados centros lo que hacen es preparar para las pruebas, ¿no? Entonces, bueno, si las pruebas están bien, pruebas de competencia lectora y tal, dices, bueno, vale, fantástico, así estamos aprendiendo. Pero tiene este lado, ¿no? Y eso aquí tal vez no es tan grave, pero en América Latina esto es gravísimo, ¿no? Que hay unas discriminaciones de los centros con algunos que están preparando directamente para PISA, porque entonces les dan dinero, el Banco Mundial y bla, bla, bla. Y bueno, pues también es un tema para discutir largo y tendido, ¿no? Bueno, ayer no estuvisteis, quienes tuvieron ocasión de asistir a la charla de Nico Hirt ayer, tuvimos también esa perfidez que tú has percibido en PISA, o que en los instrumentos de evaluación internacional que están al servicio del ámbito económico. Creo que nos ilustró bastante, Nico, de la perfidez de estos instrumentos. Y bueno, ahora había una pregunta que sería también... Espera, que quería comentar que me parece que igual no tanto las pruebas, sino la interpretación que luego se hace de las pruebas, o la utilización que se hace de los resultados para poder decir que se está haciendo bien o que se está haciendo mal, ¿no? No, a ver, estamos hablando de instrumentos diferentes. Estamos hablando de aquí, se está poniendo en valor lo que son las pruebas diagnósticas del sistema. Yo creo que hay un acuerdo por parte de las personas que nos acompañan hoy de la validez de esos instrumentos, y otra cosa es otros instrumentos de análisis comparativos que podían ser interpretables de muy diversas maneras, ¿no? He comentado simplemente, porque ellas no estuvieron, de ayer la interpretación que hizo Nico de algunas pruebas en función también para reforzar el capitalismo y el neoliberalismo de manera crítica, pero bueno, hoy no está, o no nos puede ilustrar más sobre el tema, y hoy la pregunta era sobre las pruebas de diagnóstico. Con estas hemos... bueno, ¿quieres apuntar algo? Un par de cosas. Yo, gracias a los informes PISA, que bueno, no estoy totalmente de acuerdo con esa perfidez de los informes PISA y las pruebas de diagnóstico. Gracias a los informes PISA y las pruebas de diagnóstico que se hacen en Euskadi, pues sabemos que el índice socioeconómico y cultural de la familia juega un papel muy importante en el rendimiento escolar y en los conocimientos académicos de euskera, castellano, naturaleza, inglés, etc. Sabemos. O sea, la escuela, los profes, tenemos los instrumentos o tenemos información para saber que no nos están engañando. Nos están diciendo que el índice, que la familia está condicionando. Luego nos interpela directamente. ¿Qué hago yo o qué puedo hacer yo para intentar reducir esa distancia debida al índice socioeconómico? Que eso no lo puedo cambiar. Yo no puedo hacer que los hijos de obreros sean hijos de médicos. Entonces, gracias a esos informes se puede saber. Y gracias a eso también puedo saber... Bueno, luego se manipula, ahí te doy la razón, se puede manipular, pero también se pueden sacar cosas muy positivas. Por ejemplo, el alumnado inmigrante en PISA y en los informes diagnósticos de la Comunidad Vasca, pues viene claramente 2003, 2006, 2009, 2012, cada 3 años el alumnado inmigrante obtiene peores resultados en casi todas las áreas,
En Cataluña también. La distancia entre el aprendizaje del castellano, no solo el castellano, sino del catalán y de otras materias. Inés Civil ha hecho cientos de investigaciones sobre esto y eso nos interpela directamente también. Ya sabemos que con nuestra manera de trabajar, por eso no sé si los proyectos o las metodologías más activas y más participativas podrán reparar algo ese problema, pero ya sabemos que existen esos problemas. Y eso, en parte, debido a estos informes, a estos análisis. Y el alumnado inmigrante está clarísimo. Perdona, Félix, una puntualización. No tengo claro que fueran necesarias estas pruebas diagnósticas para tener estos datos, porque creo que el profesorado que está día a día en el aula sabe perfectamente que el índice socioeconómico y cultural marca total y absolutamente al alumnado. Pero bueno, como tú dices, desde hace ya unos años se vienen haciendo estas pruebas y, como dices, desde hace ya algunos años sabemos estos resultados. Y lo que está claro es que las pruebas se siguen haciendo y no se ha hecho absolutamente nada para corregir los resultados que dan estas pruebas. Es decir, no se corrige el resultado, la influencia que tiene el ISEC en los resultados, no se corrige la guetización que se da en los centros donde se acumula el alumnado inmigrante, no se corrige, se vuelve a hacer otra prueba. Estas pruebas solamente evalúan ciertas cosas, otras no, nunca. Entonces, no sé, bueno, pues sí, puede ser, tiene razón, puede ser que algún dato sea interesante, pero bueno, yo realmente sigo siendo muy crítica con estas pruebas. A la primera parte sí que estoy más de acuerdo contigo, es decir, la propia administración nos hace las pruebas y nos dice cada 3 años que el índice socioeconómico está influyendo. Pues algo tendrán que hacer también. Y nos dice cada 3 años que el alumnado inmigrante sale peor. Pues algo tendrán que hacer también, que aportar, porque en el 2018 ya sabemos lo que va a pasar. Nos interpela a todos, también a nosotros como educadores, como pedagogos y como todo nos interpela. Pero las propias instituciones tendrían que interpelarse y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para que en el informe PISA de 2018 se reduzca la diferencia entre alumnado inmigrante y autóctono? Bueno. Hola. Pues recogiendo esa pregunta e incidiendo en una cosa que ha comentado Amaya. Es que ayer Nico Hirt, como casi todos los que estamos aquí, dijo que las pruebas PISA están hechas por el capital para justificar unos cambios legislativos que hagan que la escuela se amolde al capital. Es que es así, no hay otra explicación. En el informe PISA se miden unas competencias, que eso está muy de moda, que también lo explico ayer. Se miden solo unas competencias que a alguien le interesa. Yo cuando estoy en mi aula de inglés no me importan esas competencias y yo tampoco necesito una prueba diagnóstica para ver cómo están mis alumnos. Si la administración quiere saber cómo están mis alumnos, que venga y que me lo pregunte a mí y que lo pregunte en mi centro o que lo pregunte donde sea, pero una prueba que prepara a alguien externo, alguien que no está relacionado con lo que pasa en mi aula, ni una persona que no sabe cómo son las familias de mi alumnado, esa prueba a mí no me puede aportar nada. Yo sé si mis alumnos pueden decir frases en inglés. Y yo sé que los de familias ricas hablan mejor inglés. Eso no hace falta que me lo diga ni PISA, ni una prueba diagnóstica, ni nada por el estilo. De hecho, lo que ha pasado con la LOMCE es que se ha intentado amoldar el sistema educativo a esa prueba, dejando detrás todo lo demás. Dejando detrás la enseñanza de las artes, la filosofía,
y no sé, la cultura de la transversalidad, la igualdad, cuestiones de género. Es que eso en PISA no se mide. Y claro, llegamos ahí, PISA, es que las estadísticas nos pueden servir. Lo que nos sirve es estar a pie de aula. Yo ahora trabajo en el sindicato, en el STE de País Valencià. A mí, para saber cómo están las aulas del País Valencià, no me sirve el resultado de PISA ni el resultado de la prueba diagnóstica. Me sirve hablar con el profesorado, me sirve decir, oye, déjame entrar en tu aula, porque una prueba diagnóstica, como cualquier estadística, puede dar una impresión falsa. Yo me como un plato de paella, vosotros no os coméis ninguna, y al final la media es engañosa. Pues aquí igual, yo hablo muy bien inglés, mi compañero no, yo no, pero entre los dos hablamos una cosa media. Eso es falso. Y que vengan los hombres de negro, que los llamamos, a decirnos cómo están nuestros alumnos, eso yo creo que ninguno de los docentes que estamos aquí lo necesitamos. Todo lo contrario, que nos dejen tranquilos a hacer nuestro trabajo y que no intenten enfocar nuestra docencia a aprobar unos exámenes que miden unas competencias muy concretas y enfocadas a un tipo de obreros y obreras. No nos engañemos, que sepan leer y escribir para poder firmar un contrato, pero que no puedan reflexionar por ellos, que no puedan reflexionar sobre el contrato para que los puedan explotar. Y para eso sirve, que es pérfido, muy pérfido. Muy pérfido. Y nos tenemos que despertar, y eso lo tenemos que ver. Bueno, a ver, Beatriz, gracias. Nos hemos derivado totalmente del tema, pero bueno, yo creo que igual necesitamos otras jornadas para hablar de evaluación. Así que bueno, ya nos lo propondremos como reto el año que viene. Bueno, honekin ja bukatuko dugun, ja ordua dugun, mila esker zuen parte hartzeagatik, eta bakarrik esan genuen bezala ondorio batzuk ateratzeko oso goiz da. Gure ideia da egin ditugun grabaketak, bideo guztia, bai atzo Nikorena, baita ere gaur gure hizlariekin, eta editatuko ditugun azpitituluekin, eta bar, eta balioko dela gerorako hausnarketarako eta debaterako. Gure ideia da ere egitea aldizkari monografiko bat jardunaldi hauen inguruan, bai hezkuntza eta bai hizkuntzan eskola globalizatu honetan, orduan ikasturte bukatu baino lehenago, beraien parte hartzen laburpenekin eta beste etorri ez diren hainbat hizlari, adibidez Artur Noguerola aipatu dutenak edola eskatuko diogun baita ere parte hartzeko eta beste pertsonei hornitzeko gure diskurtso edo gure hausnarketa komun hau, eta bakarrik bi gauzatxo ze lehenengo ondorio, konpartitu ditut hainbat lagunekin. Gure ideia zen aldentzea politikatik gehien bat hizkuntzen kontua, hizkuntza asko zailagoa, genekien ja irakurketa politikoa izango zela Nikorena, baina hizkuntzan oso gai sensible dela eta aldendu nahi genuen. Nire ustez, 3 hizlariak izan dira nahiko eskizituak esango nuken, ez hartzeko politika kontuetan, baina baita ere ondori argia dago. Hizkuntza politikak egiten den edo ez den egiten, baldintzatzen duela hizkuntza baten etorkizuna. Edo desagerarazi, edo bizi iraun. Ni ustez hori baita ere politika egin gabe nahiko ondorio argia atera dugun gaur. Eta bigarrena, baita ere, ni ustez baita ere 3 hizlariek esan dutena, egiten den hizkuntzen autua, zein den komunikazio hizkuntza, balio duela baita ere, kohesio soziala indartzeko edo ahultzeko. Hildo hortatik, ni ustez gure hausnarketa jarraituko dugun eta sakonduko dugun.
Bueno, en castellano diré que, bueno, primero agradecer, en este caso a Lucy, a Julia y a Félix el haber estado con nosotros y habernos ayudado en este debate y en esta reflexión. Por supuesto, a todas las personas que habéis participado a lo largo de estos 2 días. Uno de nuestros, este material vais a tener ocasión, si os queréis que os sirva como reflexión, vamos a editar los vídeos con subtítulos, de manera que en el momento que estén preparados los colgaremos en nuestra página web y serán de acceso a todas las personas que queráis también descargarlos o poderlos utilizar para vuestros debates o vuestras reflexiones. Vamos a hacer también un monográfico que esperemos que esté listo antes de final de curso, recogiendo las conclusiones de estas jornadas, la participación de los ponentes, y también pediremos las tareas a las personas que han venido de otros territorios del Estado para que también pongan también su visión de este asunto, ¿no? En este puzzle de la lengua y de la lengua y la educación en esta escuela globalizada. Y como 2 únicas conclusiones que parecen claras, hemos querido que este discurso se alejase del debate político, sobre todo en Navarra, que en estos momentos está pues muy al pil, como decimos, ¿no? Y yo creo que pedimos que fuera un discurso académico, que se alejase de la política cotidiana o de la utilización política que se hace del tema lingüístico. Yo creo que tanto Félix como Lucy como Julia han sido exquisitas y exquisitos en este tratamiento, pero de cualquier manera aparecen 2 conclusiones a primera vista que profundizaremos en los próximos días y meses en el sindicato. Por un lado, la política lingüística condiciona el devenir de una lengua. El que se haga o no se haga política lingüística va a garantizar el futuro de una lengua o su desaparición. Y la segunda también, que la lengua como instrumento de comunicación puede ser o dejar de ser un instrumento de cohesión social. Entonces, con esto, entre otras cosas, tiraremos para seguir profundizando y debatiendo, porque es una discusión de enorme calado. Antes de volver, en el intermedio también con las personas que han venido de otros territorios, Alba y Lois de Galicia, Iván y José Luis, que han venido de Asturias, Marc, Beatriz o Alicia del STPB, hemos hecho un esfuerzo de hacer un comunicado en torno a nuestras preocupaciones sobre las... Pep, que viene también de Cataluña, se me olvida, perdona, Pep. Entonces, bueno, es muy cortito y lo queremos compartir como final, ¿vale? Entonces, Esteilas, Suatea, Estega, STPB, Ustek, Estes, eta Estei, konfederazioa Iruñean elkartu gara, hezkuntza eta hizkuntzak eskola globalizatuan jardunaldietan otsailaren 19 eta 20. Gure hizkuntza propioek bizi duten egoera ikusita, honakoa adierazi nahi dugu. Som conscients que els territoris aquí representats partim de situacions distintes, però vist el deteriorament de la qualitat educativa que ha suposat la imposició de la LOMQE, la LEC, Llei d'Educació de Catalunya, i el projecte de llei ECIBERRI, Llei d'Educació de la Comunitat Autònoma del País Basc, i l'atac que estan patint les nostres llengües pròpies, ens reafirmem en l'exigència de la derogació d'aquestes lleis. Compartimos o obxectivo da loita na defensa das linguas propias, da súa recuperación, prestixio, impulso e difusión. Calquera lei educativa debe garantir a protección e o fomento da lingua propia de cada territorio. A introdución de idiomas estranxeiros mediante modelos plurilingües non debe realizarse en detrimento das nosas linguas. Afitámonos nel compromiso de entamar un camín xuntos de resistencia a la LOMCE, la LEC, a ECIBERRI e a cualesquier lei educativa que non garantice estes demandes. Los sindicatos Esteilas, Suatea, Estega,
este PB, usted que estés y la Confederación estés, apautamos a concellanos próximamente para fondar neste sen.